Listo, vamos a comenzar ahora sí. Ya estamos. Entonces, ya vimos las diferentes caídas de presión que pueden ocurrir en el sistema. Ya vimos lo que es el flujo multifásico en tuberías verticales, algo en tuberías horizontales, el impacto de las propiedades de los fluidos en las tuberías, en la caída de presión de la tubería vertical, en la caída de presión de la tubería horizontal. ¿Y ahora qué sigue? Recuerden que dividimos el nodo en diferentes secciones y entre ellas teníamos el yacimiento, luego teníamos la tubería de producción, luego teníamos la cabeza del pozo y luego teníamos en la cabeza del pozo se encuentra el estrangulador y luego teníamos la línea de descarga, ¿ok? Y al final terminábamos en el separador. Listo, entonces... Viendo ahora lo que es el comportamiento de afluencia, creo que ya pueden ver la presentación. Pues este fue parte de lo que vimos en el tema 1 del semestre. Y recordemos que es el índice de productividad relativo. Entonces, ¿qué es el índice de productividad relativo? ¿Quién me lo recuerda? ¿Qué nos mide? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se va a comportar nuestra producción, no? Predecir ¿En cómo se va a dónde? comportar ¿En qué en el sección pozo, de? ¿no? No específicamente en el pozo. Bueno, o sea, sí, pero ¿en qué parte? ¿Arriba, abajo, en la cabeza, en la tubería de producción? En el yacimiento. En el Bueno, yacimiento, así es. Sí, sí, en el yacimiento. ¿Y qué te da? O sea, ¿qué, más bien, ajá, sí. ¿Qué te calcula? ¿cómo se va a ir perdiendo la presión en nuestro yacimiento? Así es. ¿Y qué se puede calcular con esos datos? ¿Cuál es uno de los datos importantes? Cuando llevas tu presión hasta cero, El gasto máximo. así es. Perdón. Eso es Sí. ¿perdón? No, sí, perdón, se quedó prendido el micrófono. Sí, es gasto máximo, es AOF, Absolute Open Flow, o es potencial absoluto, ¿ok? Entonces, lo pueden encontrar de cualquier manera. Entonces, vamos a ver, gracias, Carlos. Vamos a ver esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, hay que recordar que tenemos diferentes tipos de modelos de IPR para calcular esta caída de presión, ¿ok? Es que estoy buscando... esto más puede ser. Esto. Ok. A ver. Gasto de producción, Uriel, Yasmín. Vamos a ver esto. Listo, ahora sí, ya estamos viendo la pantalla. Este es nuestro yacimiento. Este es el medio poroso. ¿Ok? Este es el medio poroso. Vamos a suponer que nuestro pozo se encuentre aquí. ¿Ok? Y aquí es en donde nosotros disparamos. Y de aquí para arriba tenemos todo el yacimiento digo el pozo. ¿Ok? Hacia arriba. Entonces nosotros vamos a estimar
¿Cuál es la caída de presión que ocurre en este medio poroso que estamos viendo? ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son los métodos que recuerdan o que vimos para estimar este cálculo? Ups. ¿Qué modelos utilizábamos? Vogel, así es, Uriel. Vogel es para qué tipo de yacimiento, en qué condiciones. Vogel para saturados y para bajo saturado. Darcy, así es. Entonces, recuerden que aparte de Vogel hay más modelos, o sea, no nada más está Vogel, ahí está Darcy, está el método de Yoshi, que es para pozos horizontales, está el otro método que es el back pressure, está el método de fractura hidráulica, hay métodos está el método de flujo radial, Darcy en flujo radial o Darcy radial. Entonces, hay varios métodos, el método generalizado también, como dice Stephanie, que comenta Eric, que combinado es el mismo que el generalizado. Pero entonces son varios modelos, o sea, no nada más tenemos Vogel, tenemos diferentes. ¿Ok? Entonces, bueno, pasando un poco de eso, vamos a... Listo. También tenemos otro método que es el método de Jones, tenemos el método de Fetkovic Back Pressure. Entonces, son diferentes métodos y cada uno de estos va a ser aplicable ya sea para pozos de aceite o para pozos de gas, ¿sí? El método pseudoestacionario, que es el método de Darcy. Entonces, ya vimos 4 métodos diferentes, ¿ok? Y cada uno va a tener sus diferentes variables. Entonces, como les comenté, dependiendo primero del tipo de yacimiento que tengamos, ¿ok? Bajo saturado o saturado. Y luego, ya que tenemos el tipo de yacimiento, las características del yacimiento que nosotros podemos tener. Es decir, que si nosotros no tenemos prácticamente ningún dato más que un gasto y una presión, podemos utilizar el método de Vogel. Pero si nosotros tuviéramos datos, por ejemplo, del espesor, de la viscosidad, del factor de volumen, del radio, algún gasto, entonces podríamos utilizar también el modelo de pseudoestacionario, el de Darcy, en caso de que estuviéramos hablando de un bajo saturado. Si no, a lo mejor podríamos utilizar el método generalizado o de back pressure. ¿Sí? Entonces, son, hay que considerar siempre este tipo de cosas a la hora de la aplicación de nuestros métodos. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a empezar con uno de los primeros modelos que vimos. Y recordemos, vamos a suponer que tenemos un pozo, de repente ya nos dicen, ¿sabes qué, ingeniero? Necesito realizar el cálculo del potencial máximo que nos puede dar este yacimiento porque vamos a dimensionar la tubería de producción, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, nos dan diferentes datos y nos dicen, a ver, ¿dónde está esto? Ya está, ahora sí. Tenemos un pozo en condición de bajo saturado. Tenemos una PWS igual a 2085 PSI A. Ahí está. Luego tenemos un QO. Vamos a ponerlo así. QO igual a 282 BPD. Y una PWF
de 1765 PSIG. Y queremos calcular la caída de presión que vamos a tener en el medio poroso. Entonces, ¿cómo comenzamos? Primero nos dice el ejercicio o el dato. A ver, calcúlame el índice de productividad que tiene este yacimiento. ¿Qué es lo que hacemos primero? Recordemos que IP es igual a el gasto por unidad de presión, ¿ok? Delta P. Entonces, ¿cuánto nos da aquí? ¿Cuánto les da de IP? Déjame ver si este se ve mejor. Ahí está, con amarillo se ve mejor. Punto Uriel, punto 88 Uriel. Es correcto. Entonces simplemente es 282 entre 0.85 menos 1765. Y eso nos da, eso es igual a 0.88 PSI, no, es barriles por día sobre PSI. Ahí está. Supongamos eso, punto 88 barriles por día por PSI. Ok, vamos a borrar aquí. Y luego ahora nos dice el gasto de producción si PWF se reduce a 1485. Recuerden que la PWF es la presión en este punto. En este punto, ¿ok? Si yo reduzco esta presión que es la PWF, el fluido va a moverse más rápido a través de mi yacimiento. ¿Por qué? Porque esta es una contrapresión. Es decir, que esta PWF no deja que este fluido entre fácilmente al yacimiento, porque es como si yo estuviera poniéndole el dedo a una manguera. Entonces yo podría tapar el flujo de agua con mi dedo. Si yo le empiezo a liberar un poco de esta presión, empiezo a hacer que esta se reduzca, el yacimiento va a poder aportar más fácilmente sus fluidos hacia el pozo. Entonces, por eso es importante tener presiones de fondo fluyendo bajas. Y con base en la presión de fondo fluyendo, a partir de ahí es de donde vamos a tener diferentes gastos. ¿Ok? Entonces, ahora nos dice, ¿qué pasa si la PWF se reduce a 1485? ¿Cuánto les da? Ya tengo IP. Lo que hacemos que es un mero despeje. ¿Ok? Es que es delta P por IP. Eso es igual al gasto. Entonces el gasto a 1485, ¿cuánto nos da? 528 barriles, es correcto. 528 barriles, ok, perfecto. Y ahora, la presión de fondo fluyendo necesaria para producir 400 barriles. ¿Cuál sería la presión de fondo fluyendo para producir 400 barriles? Y ahora, ¿qué hago? Este es el 2 en el 3, entonces es PWS menos PWF
Y esto va a ser igual a Q sobre IP. Y nos pide que la presión de fondo fluyendo para producir 400 barriles. Entonces nos quedaría PWS menos Q sobre IP. ¿Ok? 1631, Eric. Es correcto, 1630. 1630. Entonces, vamos a ponerlo acá. 1630. 1630 PSI. 1630, ¿ok? Y ahora, el gasto de producción, si PWF es reducida a cero, es decir, el gasto máximo. Qmax. ¿Cuánto les da de Qmax? Aldo 1834, pero no son PSI. Aldo. Qmax. El Qmax, así es, el Qmax. Cuando PWF 0 es el Qmax. Chécate las unidades, Aldo. Es correcto. 1834 barriles por día de Qmax. O recuerden que también es AOF o es potencial absoluto también. ¿Sí? 1800, no, así 1834. Ok, más o menos. Y luego, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que ir calculando qué pasaría si yo tengo aquí esto. Esta PWF, si esta PWF, yo la voy variando. ¿Sí? Yo tengo que ir cambiando los valores. Tengo esta PWF aquí. Yo ahora tengo que ir cambiando, yo tengo que ir cambiando esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acuérdense lo que les dije, si esta PWF es menor, se reduce, hay mayor gasto. ¿Por qué? Porque fluye más fácilmente los hidrocarburos hacia el pozo o los fluidos hacia el pozo. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir variando esta PWF. Entonces es lo que voy a hacer aquí. Yo voy a poner una PWF que es la que yo voy a ir variando, que va a ser esta, y voy a poner un gasto. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando yo tengo el pozo cerrado? Entonces, si yo tengo el pozo cerrado, la PWF va a ser igual a 2085, ¿verdad? Porque es la presión estática. Y el gasto va a ser de cero. ¿Por qué? Porque esto está cerrado, no hay flujo del yacimiento hacia el pozo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le pongo, ¿cuál había sido el gasto? Si yo reduzco esta presión de fondo fluyendo que tengo acá a 1485, pues ya lo calculamos. Si yo lo reduzco, nos da 528 barriles por día. ¿Sí? Es decir, que hay mayor facilidad de que haya flujo hacia el pozo. Pero ahora yo sigo haciendo esto y luego vamos a suponer que yo reduzco la PWF a 1630. Si yo reduzco la PWF a 1630, ¿cuánto les da de gasto? Así es, ya lo habíamos calculado, 400 barriles. 400 barriles. Y ya ahora finalmente, si yo la reduzco hasta
Ok, 1630 iría acá arriba, de hecho. Nos está dando menos. Entonces vamos a borrar un poco esto para que quede más claro. PWF, gasto 2085 y el gasto es de 0. Entonces, ahora sí, 1000, yo la reduzco a 1630 y nos da 400 barriles. Es decir, yo estoy hablando de reducir esta presión de fondo fluyendo, lo que está aquí, ¿ok? Y yo vuelvo a reducir esa presión de fondo fluyendo y me la llevo a 1485 y nos da 528. Observen cómo el gasto va incrementando y luego al final yo lo reduzco hasta cero, llevo la presión de fondo fluyendo hasta cero y que me da pues el gasto máximo, que son los 1835. ¿Sí? Y al final, ¿qué nos da eso? Ya lo habíamos trazado alguna vez, una línea recta con presión de fondo fluyendo y gasto en fondo. ¿Ok? Entonces, esto es el IP. Para eso sirve, para calcular la caída de presión en el medio poroso. ¿Vale? Listo. Eso es con el método de Darcy. Pero ¿qué ocurre? De pronto yo tengo un yacimiento en condiciones de saturación en donde ya alcancé el punto de burbuja y entonces yo tengo que utilizar otro tipo de modelo. Entonces en este caso yo voy a tener que utilizar Vogel. Entonces para el modelo de Vogel, pues utilicemos lo mismo. Con los mismos datos, ahora recuerden que vamos a utilizar Vogel. Con los mismos datos, nada más díganme cuál es la PW, cuál es el gasto si PWF se reduce a 1485. Recuerden que ahora tenemos Vogel. ¿Y qué es Vogel? Vogel es QO entre QO max, que es igual a 1 menos 0.8 PWF entre PWS menos 0.2 PWF entre PWS. ¿Ok? Ahí y ahí. Listo. Ok, entonces, ¿cuánto les da ahora con Vogel? Ahí este es el cuadrado. Con Vogel, ¿cuánto les da para el 1? El 1 es PWF se reduce, es decir, estamos hablando de esto otra vez. Este es PWF, recuerden. PWF. El 1, PWF se reduce a 1485. ¿Cuánto les da de gasto? A 1 menos 0.2.8. Ah, qué oso. Me lo ando regando. Vamos a escribirlo de nuevo. Qué oso. 0.1 0.2, ahora sí. Un lapsus brutus. Esto al cuadrado. Ok, ahora sí. Ahora sí. Recuerden, a ver, teníamos como presión promedio PWS igual a 2085. Luego, como gasto, 282 barriles.
Estos son PC ya. Y luego PWF conocida. 1765. PC ya. Ok. Entonces, ahora sí. Hagamos el cálculo. Queremos para PWF a 1485. ¿Cuánto sería el gasto? Esto nos da un gasto de... ¿qué tendrían que hacer? Sí, sacar el QMAX primero. Primero sacan el QMAX, recuérdenlo, y de ahí QMax, Aldo 430, no, creo que no, Aldo. QMax 1095, sí, sí. Para 1485, 494, sí. PWF a 1485, QO de 494 BPD. Así es, Eduardo. A ver, vamos a borrar esto. Entonces, para el primero, QO a 1485. Eso es 494. ¿Ok? BPD. Y ahora, la presión de fondo fluyendo para producir 400 barriles. 2. Presión de fondo fluyendo para producir 400 barriles, es decir, a 400 BPD. Presión de fondo fluyendo para producir 400 barriles. ¿Cuánto les da? Recuerden que tenemos PWS igual a 2085 PCA. Luego QO es igual a 2136. No, creo que no. Chécalo de nuevo. $1614. Entonces, a ver, PWF 1765. Sí. Estos son los datos. 2. Presión de fondo fluyendo para producir 400 barriles. 1600.
14.96. Sí, sí. Sí, sí. 1614.96. Ese, ya. Luego, el gasto de producción, si PWF es 0, 2, 3. PWF igual a 0, entonces, ¿de cuánto es mi, qué es Qmax? ¿Cuánto les da Qmax? 1097. Es correcto. Entonces ya tenemos los datos. Tenemos los datos para poder trazar la curva de Vogel. Ok, tenemos, ya lo que hicimos fue sacar el Qmax, ya lo que hicimos fue sacar gastos a diferentes presiones. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Recordemos que esto está en PWS menor que PB. Ok, estamos en condiciones de saturado. Entonces, boom, tenemos esto, PWF y tenemos QO. ¿Ok? ¿Y qué es lo que está? ¿Qué es lo que está pasando? Recuerden que queremos reducir esta PWF para que haya mayor flujo. ¿Sí? Entonces, PWF, cuando la tenemos en 2085, el gasto es igual a 0. ¿Por qué? Porque el pozo está cerrado. Es decir, no hay flujo. Y luego reducimos la presión a 1765 y eso de los datos leídos tenemos 282. 282 barriles por día. Y luego de 1485 volvemos a reducir y esto nos da, ¿cuánto nos daba? 496. Y luego, ahora sí, vamos a llevarlo hasta 0 de una vez. La reducimos hasta 0 y nos va a dar 1097 barriles por día. Y entonces decidimos trazar nuestra curva de Vogel. Hacemos esto. Tenemos nuestra presión de fondo fluyendo contra nuestro gasto. Y este valor que está aquí es el QO max, que es 1097. Y esto es para cuando tenemos una condición de saturación, es decir, cuando ya tenemos gas en el medio poroso. Por eso es que esta presión que está aquí, esta presión que le llamamos presión de fondo fluyendo, es la que si nosotros la disminuimos, vamos a tener mayor flujo, vamos acá, del medio poroso hacia el yacimiento, digo, hacia el pozo. Sí, pero si esta presión es muy alta, entonces nosotros estaríamos colocándonos, por ejemplo, en 1765, tenemos un gasto bajo. Pero si nosotros lo empezamos a reducir y nos vamos a 1485, nuestros puntos de gasto estarían ubicados de esta forma, como están los puntos rojos. ¿Ok? Y con eso nosotros estaríamos formando la curva de inflow. Por eso es importante saber qué es el IPR. Y ya ahora, ahí va la pregunta, que ya lo habíamos visto en alguna ocasión. ¿Para qué nos sirve conocer el IPR? O sea, ya lo calculé, ya hice todos mis cálculos, ya hice mi curva de IPR, ¿y para qué me sirve eso? O sea, a mí qué me importa como ingeniero hacer ese tipo de cálculos. Los hago, ¿cuál es la función? O sea, ¿de qué sirve por ejemplo,
generar un modelo de Darcy, generar un modelo de Vogel, generar un modelo de hipergeneralizado, generar un modelo de back pressure. O sea, ¿cuál es la función? ¿Qué busco con eso? ¿Qué puedo lograr? ¿Qué puedo obtener con ese tipo de información? Medir la capacidad productiva, así es, Stephanie. ¿Y para qué quieres medir la capacidad productiva? O sea, ¿de qué te va a servir medir la capacidad productiva? Conocer los gastos, es correcto, pero eh, ok, ya les sirve para ver el comportamiento de la presión en el yacimiento, les sirve para conocer gastos de producción, sí, pero ¿de qué les va a servir eso? O sea, en el resto del sistema integral de producción, ¿de qué les va a servir? Así es, Stephanie, diseñar, ¿qué vas a diseñar? Así es, en parte, bueno, Aldo, como dices, para ver si se puede estimular el pozo, es decir, para ver cuánto gasto nos podría dar si tú estimulas el pozo. Y como dice Eduardo y Eric, ¿no? Diseñar un buen sistema de producción, ¿para qué? Para optimizar las caídas de presión. Es decir, lo que se va a diseñar es el sistema integral de producción, que entre ellos incluye la tubería de producción, que es esto que estamos viendo aquí, incluye las líneas de descarga, incluye el separador, incluye los tanques de almacenamiento, es decir, prácticamente todo parte a partir de estimar qué potencial tiene el yacimiento. ¿Por qué? Porque finalmente el yacimiento es de donde nace todo, es como si yo tuviera un río, ¿sí? Es como si yo tuviera una acumulación, un lago. Entonces, ¿cómo vas a diseñar, por ejemplo, tu sistema de tuberías si lo que te va a aportar, que es la fuente, pues es pequeño o es grande? O sea, necesitas dimensionar todo con base en la fuente, que en este caso la fuente pues es el yacimiento. ¿Ok? Este yacimiento. Entonces, recuerden que una cosa es Quomax, no vayan a confundir nunca lo que es la capacidad de producción con lo que son los términos de reservas. Recuerden que tienen reservas 1P, reservas 2P, reservas 3P, pero eso ya es otro tema, ¿ok? Diseños de procesos de recuperación secundaria, Eric. Sí, eh, sí, aunque para una recuperación secundaria, bueno, sí es parte del yacimiento, sí es parte, el estudio ya ahí conllevaría pues ver el potencial que tiene el pozo, las reservas, el análisis de los fluidos en el interior del yacimiento, el análisis del sistema de roca fluidos, el aceite remanente, etcétera, ¿ok? Entonces, sirve, de hecho sí sirve para todo esto que ustedes están mencionando. Y ahora sí, aquí están nuestros ejercicios. Listo, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Fetkovich también tiene otro modelo y Fetkovich dice, ¿sabes qué? Yo dentro de este mismo tipo de modelo, yo lo voy a usar para gas. Entonces Fetkovich desarrolla su modelo para gas en donde utiliza una constante y de la misma manera utiliza aquí una diferencia de cuadrados. La C necesita la presión del yacimiento, presión de fondo fluyendo y utiliza un exponente N. Este exponente N, recuerden lo que es para, para hacer este cálculo para flujo estratificado o flujo turbulento. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es para el caso del gas. No nos vamos a meter ya tanto en eso. Y listo. Entonces, ya tenemos
nuestro flujo a través del medio poroso, ya tenemos nuestro flujo a través de las tuberías, ya tenemos dos tipos de caídas de presión que pueden ocurrir en nuestro medio y con el IPR nosotros trazamos, recuerden, nosotros trazamos la curva de inflow. Ahora, como ya habíamos visto anteriormente, vamos a meternos con lo que es el outflow, ¿sí? Entonces, recuerden que hubo diferentes autores que generaron sus correlaciones de flujo multifásico y estos autores, por ejemplo, para pozos verticales son Donsan Ross, Arkichevsky, Hagedorn and Brown, Bex and Brill, Mukherjee and Brill, etcétera, ¿ok? Entonces son diferentes autores que trazaron sus propias, que hicieron sus correlaciones de flujo multifásico de tipo empírico y listo. Entonces, estos autores generaron también curvas, diferentes curvas a diferentes condiciones de pozo. Por ejemplo, algunos de ellos, y esto lo van a encontrar en el Kermit Brown, Hagedorn Brown, por ejemplo, utilizó diámetros de tubería, este dijo 3.95, un diámetro de tubería. Gasto de líquido de 10,000. Corte de agua de 0. Gravedad específica del gas de 0.65, gravedad API de 35 grados, con una gravedad específica del agua de 1.07 para una temperatura promedio de 150 en el yacimiento, 150 Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, Hagedorn and Brown trazó diferentes curvas, modelando el comportamiento del gradiente para este tipo de condiciones. Ustedes van a encontrar en el Kermit Brown, hay yo creo que unas 15,000, 20,000 curvas tal vez. Es decir, son libros enormes que traen curvas y curvas y curvas de este tipo. Esto lo que nos da simplemente es el gradiente de presión que puede estar ocurriendo en un pozo a diferentes relaciones gas-líquido. ¿Sí? Estas son relaciones gas-líquido, aquí está relación gas-líquido y nos da diferentes valores. Va, por ejemplo, de 0, luego 100, luego 200, luego 300 y así se va a ir yendo nuestro comportamiento del gradiente. ¿Ok? Recuerden que este comportamiento, el comportamiento de este gradiente, es para identificar la caída de presión que ocurre en la tubería de producción para un pozo vertical, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos va a dar la curva de outflow. Listo, entonces, para un pozo horizontal, pues tenemos algo similar, sin embargo, pues no, esto es para ya condición de línea de flujo. Ahora, ¿cómo se usan estas curvas de gradiente? Esto es bastante sencillo. Esto ya es cuando nosotros estamos hablando del pozo, recuérdenlo, del pozo. ¿Qué ocurre? Tenemos una presión en cabeza, 160, y nosotros utilizamos una de estas curvas, una de estas gráficas que ya están trazadas, ya están hechas, o sea, no hay que hacer más con esto. Y entramos a cortar con la relación gas-líquido que nos están dando, que en este caso, para las condiciones de nuestro pozo, nos están diciendo, ¿sabes qué? Tengo una relación gas-líquido de 400 pies cúbicos por barril. Entonces, entro con la presión en cabeza, que es de 160 psi, corto con los 400 barriles, pies cúbicos por barril de relación gas-líquido, y de ahí yo tengo el dato de la profundidad a la que está mi pozo. Es decir, yo voy a llevar las condiciones de superficie al fondo. Entonces, más o menos, la profundidad que yo tengo ha de estar como, esto está en 1400, 1400, ¿cuánto tendríamos aquí?
5.000 como 6.000 pies más o menos. Más o menos 6.000 pies. Ok. Entonces yo entro con mi curva, la corto y ya me doy cuenta que está a 1.400 pies, ¿ok? De profundidad. Entonces, este valor, a este valor, como yo sé que mi pozo tiene una profundidad de 6.000 pies, yo le sumo esos 6.000 pies al punto en donde yo corte con mi RGL, ¿no? Entonces, cuando yo corto con esa RGL, de ahí le sumo 6.000 pies y me va a dar, perdón, no son 6.000 pies, son más o menos como 11.000 pies. Sí, 11.000 pies, según mi cálculo. Es a ojo de buen cubero, entonces a estos 1.400, que son los con los que yo corté, le sumo 11.000 pies. Entonces, más o menos me va a dar 2.000, 11.000, 12.400 pies. 12.400 pies. Entonces, yo sumo a partir de aquí, a partir de este punto, 11.000 pies. Y bueno, vamos a suponer que estamos por acá, que nos da un valor de 13 y algo, ¿no? 11.000, 12.400. Entonces, más o menos vamos a suponer que son 12.400, con lo que yo voy a cortar aquí. 12.400. Y luego, ya que corté con esa parte, ahora vuelvo a entrar a la curva, hago una intersección otra vez con la relación gas-líquido, me voy hacia arriba y entonces observen que en el eje de las X yo tengo presión. Entonces, si yo voy de la presión a la cabeza y me voy luego utilizando estas curvas de gradiente, lo que me van a dar es la presión de fondo fluyendo. ¿Sí? Entonces, la intersección nuevamente con el eje de las X, ya sumándole la profundidad, me va a dar la presión de fondo fluyendo equivalente a ¿qué? A las condiciones de tubería, a las condiciones de gasto, a las condiciones de gravedad específica, a las condiciones de temperatura, a las condiciones de grados API. Y entonces, todas esas condiciones en conjunto, si yo tuviera una presión en cabeza de 160 psi, me van a dar una presión de fondo fluyendo de 3.360 psi. Para eso sirven las curvas de gradiente. Ahora, ¿qué ocurre? Yo lo único que quiero que vean aquí con este tipo de información es que si yo varío el gasto de producción y yo varío mis condiciones de flujo, lo más que yo puedo variar cuando ya tengo una tubería de producción instalada es el estrangulador. Entonces, si yo hago el cambio en el estrangulador, ya sea que yo lo disminuya o lo incremente, yo voy a tener diferente gasto, ¿ok? Entonces, a diferente diámetro de estrangulador, yo tengo diferente gasto. Entonces, un diámetro pequeño me da un gasto pequeño, un diámetro más grande me empieza a dar un gasto más grande de flujo, de gasto, ¿ok? Yo empiezo a variar esos valores y yo empiezo a variar también, por ejemplo, vamos a suponer que yo mantengo estable esta tubería que dice aquí de 2,7 octavos. Pero entonces yo lo que puedo hacer es ir variando este valor o ya sea el estrangulador. Y a partir de ahí yo voy teniendo también diferentes gastos. Y eso me va a dar también diferentes presiones de fondo fluyendo. Si yo varío el gasto, yo tengo diferente presión de fondo fluyendo, eso estamos de acuerdo. Y con eso yo voy a ir trazando diferentes puntos a diferentes gastos. ¿Ok? Entonces, observen que es gasto, presión, gasto, presión, gasto, presión. Pero recuerden que ahora nosotros estamos viendo para la curva de outflow, vamos a borrar esto. Para la curva de inflow, nosotros restábamos, ¿sí? Recuerden que inflow era... Si no me están entendiendo, me dicen, porque necesito que esto sí lo tengan. Para la curva de inflow, recuerden que era
colocando como nodo solución el fondo. PWS menos delta P, ¿ok? Pero para la curva de outflow, recuerden que es la suma, vamos a suponer, de presión del separador, más, esto es suma, delta P en el choke, más delta P, o delta P en el estrangulador, más delta P en la LD, más delta P en TP. ¿Ok? La suma de estas presiones es lo que me va a dar el outflow. Estas presiones van a ir asociadas a un gasto. ¿Ok? Entonces, estas cuatro presiones, o esta presión de separador, más estas delta P, recuerden que nos daba ¿qué? Nos daba la PWF también. Entonces, una la calculábamos de abajo hacia arriba y otra la calculábamos de arriba hacia abajo. Entonces, todo esto, que está aquí, finalmente va a estar definido como PWF. ¿Ok? Ahora, la presión de separador más la presión del estrangulador más la delta P de la línea de descarga más la delta P de la tubería de producción nos va a dar un gasto, nos va a dar una presión de fondo fluyendo que va a estar asociada a un gasto también. Presión de fondo fluyendo y un gasto. ¿Sí? Aquí. Yo varío el estrangulador. Si yo varío el estrangulador, yo tengo también una variación en el gasto. Entonces ahora la presión de fondo fluyendo va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo estoy variando un delta P dentro de estas caídas de presión y la presión del separador vamos a suponer que se queda igual, pero yo varío el delta P en el estrangulador. Al variar el delta P en el estrangulador va a variar la delta P en la línea de descarga y va a variar el delta P en el TP. ¿Por qué? Porque todo es un sistema conectado. Entonces eso me daría otra PWF y me daría otro gasto. Nuevamente yo varío el diámetro del estrangulador o yo varío el gasto nuevamente. Es decir, yo digo, ¿sabes qué? Ahora no van a fluir 1000 barriles. Ahora van a fluir 500 barriles. Entonces, finalmente, con esos 500 barriles, yo voy a tener otra caída de presión diferente a la que tenía con 1000. Otra caída de presión en la línea de descarga, otra caída de presión en el estrangulador y ahora yo voy a tener otra PWF. Al final, lo que yo obtengo de todos esos datos es que yo los pueda graficar. Entonces, yo los empiezo a graficar y empiezo a graficar esa PWF que ahora yo calculé para la curva de outflow contra estos gastos. Y al final me queda una curva, pero ahora es hacia arriba. Observen. ¿Por qué? Porque ahora estamos sumando más estos valores, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí va quedando claro? Ok, quiero pensar que sí. Profe, Sí. entonces en la gráfica, la que está de caída sería el inflow y lo que está de subida es el outflow. En la gráfica, en esta gráfica, la derecha, la gráfica derecha, Sí, no, esta gráfica, todo es para el outflow. Todo es outflow, nada más que ahora, es una buena pregunta. ¿Por qué pasa esto? Hay una parte que va hacia abajo. Entonces, déjenme ver. Hay una parte que va hacia abajo, que es esto, y otro va hacia arriba. Aquí la parte importante es, como estos son gastos, los gastos muy pequeños generan una caída de presión
mayor y gastos muy grandes generan una caída de presión menor. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está ocurriendo en esta parte? Como tenemos gastos muy pequeños y tenemos un diámetro de tubería constante, recordemos que tenemos efecto de colgamiento y efecto de resbalamiento. Entonces, lo que ocurre en este punto es a gastos pequeños hay un mayor efecto de colgamiento o un mayor efecto de resbalamiento y eso nos genera presiones de fondo fluyendo mayores. En la medida que es decir, lo que está ocurriendo es que está muy estrangulado mi pozo. ¿Sí? Lo tengo muy estrangulado o lo tengo con muy baja presión y eso me genera que haya una presión de fondo fluyendo muy alta. Ese es un efecto que se da cuando tú tienes, por ejemplo, un gasto pequeño y entonces lo que tú vas a tener es más flujo de gas. Al tener tú más flujo de gas, entonces por eso es que se ve como que estos gastos vienen de arriba hacia abajo. Pero es porque están generándote una contrapresión muy grande. Al tenerlo al tenerlo con tan poco flujo es contraproducente. Es como si, por ejemplo, tú tuvieras un diámetro de una manguera, si tú tuvieras una manguera y en esa manguera tú pasaras solamente una pequeña cantidad de líquido. A través de esa manguera, como tú tienes abierta la llave nada más muy poco, no fluye tanto líquido como tú quisieras y entonces se va quedando dentro de esa manguera. Entonces te va generando una contrapresión. Si tú le empiezas a abrir más a la llave, es decir, empieza a tener un gasto mayor, el flujo empieza a ser más constante y entonces eso genera que se reduzca tu presión de fondo fluyendo. Es decir, este es un efecto que se da en el pozo en donde te da una condición de flujo estable, hacia acá es flujo estable y una condición de flujo inestable hacia el lado izquierdo, ¿sí? Pero por eso se da este efecto que pareciera que la curva va hacia abajo, es decir, que a bajos gastos es contraproducente porque me incrementa la presión de fondo fluyendo. Ya cuando tú lo empiezas a sacar más gasto, tú empiezas a tener ya más flujo, entonces ahora sí, lo que predomina aquí es el efecto de fricción, que es el efecto que ya vamos a tener dentro de la tubería cuando ya empiece a haber este roce contra las paredes. El efecto previo al de fricción es el efecto de colgamiento. Entonces, del lado izquierdo predominan los efectos de colgamiento y del lado derecho predominan los efectos de fricción. Ajá. Es decir, que del lado izquierdo lo que está ocurriendo es que como tienes tan poco gasto, no logras llenar toda la tubería y entonces pues tienes menos flujo y prácticamente pues ese menor flujo que estás teniendo pues le está costando más a tu pozo levantar todos los fluidos del fondo de la superficie. Ya cuando empiezas a tener mayor gasto, ahora lo que sí predomina es el efecto de colgamiento, pero observa cómo ya la presión también disminuye. ¿Por qué? Porque ya rompiste ese efecto de colgamiento, pero ahora la caída de presión que tú vas a ir teniendo, pues va a ser debida a la fricción. No sé si me di a entender. Profe, yo tengo una pregunta relacionada a eso, más o menos. Sí. Por decir, si estamos en una zona inestable, ¿cómo podríamos cambiar, cómo podríamos llevar a nuestro pozo a la zona estable? Esa es buena pregunta. Tú mismo respóndeme. ¿Qué variables podrías cambiar tú? Vamos a suponer que tú ya tienes, estos datos de aquí, los que están en este recuadro. Tú tienes ya el diámetro de tubería y no lo puedes cambiar porque no vas a llevar un equipo nada más porque te está dando un bajo gasto. Vamos a suponer que te esté dando 400 barriles. Y dices, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo 400 barriles, yo veo que está en flujo inestable. Mi diámetro de tubería es de 2,7 octavos.
ya tengo las condiciones de propiedades de los fluidos, ¿qué puedes cambiar? No vas a ir y vas a llevar un equipo de determinación para cambiar una tubería nada más porque tú tienes flujo inestable. ¿Qué cambiarías? El diámetro del estrangulador, ¿no, profe? Así es. Así es. Tú podrías irte hacia el diámetro de estrangulador, variarlo ya sea hacia arriba o hacia abajo. Ok, Eso sí lo podrías cambiar. ok. Así es Gracias. como tú buscas la estabilidad en un pozo. Gracias, profe. Lo otro que se podría alterar ligeramente es la línea de descarga, que también la tienes a la salida, ¿sí? Pero sí tendría que ser el diámetro del estrangulador en este caso. Eso se llama optimización de pozos fluyentes. Ok, creo que ya quedó claro. De hecho, vamos a ver algunos ejercicios o un ejercicio que nos va a permitir analizar más esta parte. El ejercicio que les había comentado que hicieran de la correlación de flujo multifásico, todavía no lo subo, lo voy a subir en estos días. Y es bastante sencillo, nada más es ir paso por paso, como les había explicado. Pero lo que me interesa es que ustedes sepan cómo se utiliza esa correlación de flujo multifásico. Ya la debieron de haber visto en la materia de flujo multifásico, pero para que le podamos dar una relación con lo que estamos viendo ahora. Entonces, bueno, esto es lo que yo les comentaba. Vamos variando gasto y por cada gasto nos va a dar una diferente presión de fondo fluyendo. Entonces, a un cierto gasto nos da una cierta presión de fondo fluyendo, a otro cierto gasto nos da otra cierta presión de fondo fluyendo. Voy incrementando el gasto y observen cómo en este caso, mientras yo incremento el gasto, yo te voy teniendo variación también. Varío gasto, tengo variación en el fondo del pozo. ¿Ok? Así es como se traza la curva de outflow. Estas gráficas, como tal, ya no se usan, ¿no? O sea, estas gráficas ya son obsoletas. Estas gráficas se usaron allá por los 80, perdón. Por los 80 las hicieron los autores de las coordinaciones de flujo multifásico. Nosotros solo las vimos para tener una interpretación de cómo se traza una curva de outflow. Estas curvas de outflow en realidad se trazan ya por medio del software. Entonces, ya nosotros no vamos a ver ya ejercicios con estas gráficas, eso ya sería bastante obsoleto. Pero sí necesito que ustedes entiendan para qué sirven estas gráficas. Lo que sí vamos a hacer son ejercicios en donde ustedes puedan trazar esta curva de outflow. Y, bueno, al final ya cuando las usen en el simulador, pues ustedes van a saber de dónde se obtienen. Estas se obtienen de las correlaciones de flujo multifásico. Por eso es importante saber usar esas correlaciones de flujo multifásico. Estas gráficas en realidad eran para sustituir a las correlaciones. ¿Por qué? Porque cuando se estaban haciendo los trazos anteriormente, pues era más complicado, no había como tal, por ejemplo, ni siquiera Excel, en los 80s, ¿sí? En los, no sé, en los 70s no me parece, en los 80s, en los 90s no había Excel todavía. Entonces, pues no había forma de programar la correlación de flujo multifásico, no había forma de programar Dawson-Ross. Entonces, lo que hicieron los autores fue trazar las gráficas de tal forma que, bueno, en lugar de tener que programar, pues simplemente se venían a esta gráfica, metían o buscaban la gráfica apropiada para el diámetro de tubería, para el gasto, para temperatura, etcétera. Sacaban una gráfica, hacían su corte aquí, entraban, calculaban la profundidad, luego volvían a cortar con la relación gas-líquido, se iban para arriba y con eso trazaban una presión de fondo fluyendo para un gasto. Entonces, eso daba este dato. Luego se iban a otra gráfica, otra vez en el Kermit-Brown, y repetían el proceso. Otra presión en cabeza, porque acuérdense que para diferente gasto hay una presión en cabeza asociada y hay una presión de fondo fluyendo asociada. Entonces volvían a entrar, relación gas líquido de la que ya tenían establecida, nuevamente
volvían a ir al fondo del pozo, volvían a cortar su gráfica de RGL y sacaban otro gasto más y otra presión de fondo fluyendo más, que sería la 2. Y así se repetía el proceso y se tenían que ir gráfica por gráfica, ya fueran 4, 5, 6 gráficas, hasta que pudieran trazar la curva de outflow. Entonces, como les comenté, hoy en día lo que se hace es, y lo van a hacer ustedes en el ejercicio, es con, por ejemplo, con la correlación de Dos-Ross, lo que hacen es variar el gasto. En el ejercicio van a ver que primero inician con 10,000 barriles, y yo les dije, ¿sabes qué? Calcúlenlo ahora para 5,000 barriles. Y así se tendrían que ir. Ahora después lo tendrían que hacer para 2,000 barriles, para 1,000 barriles, para 500, etcétera. Y eso les va a ir dando otra presión de fondo fluyendo, o un delta P. Les va a ir dando otra presión de fondo fluyendo para 5,000, otra para 2,000, otra para 1,000, etcétera. ¿Sí? Y al final lo grafican y bueno, les queda una curva similar a esta que estamos viendo aquí. ¿Va? Entonces, estas gráficas pues ya son obsoletas. Y realmente pues esas correlaciones de flujo multifásico las pueden programar en Excel, las pueden programar en C, las pueden programar en Fortran, las pueden programar en Python, es decir, las pueden programar ya en cualquier lenguaje. Y ese pues realmente facilita mucho las cosas. Y al final, suponiendo que yo coloco como nueva solución el fondo, entonces yo tendría una curva de inflow, que sería esta, que sería la que sacamos con el IPR. Recuerden que es el nodo solución en el fondo. Y luego sería la curva de outflow, que sería como la que nosotros trazamos, considerando ahora las caídas de presión. Recuerden que la curva de inflow es IPR, la curva de outflow, ¿quién nos lo da? Nos la da la suma de presión del separador más la delta P en el estrangulador, más la delta P en la línea de descarga, más la delta P en la tubería de producción. ¿Sí? Y en la IPR, pues ya lo vimos, que es PWS menos delta P. Inflow. Flow. ¿Ok? Así es como se traza la curva de inflow y así es como se traza la curva de outflow. Ahora, la pregunta aquí es, esta intersección, ¿qué representa? Aquí se intersectaron las curvas, observen. ¿Qué nos representa? ¿Qué quiere decir esa intersección? Tipo de flujo. ¿Cómo que tipo de flujo, Stephanie? ¿Cómo qué flujo? Creo que la estoy confundiendo con... No, disculpe, profesor, estoy confundida. Ok. Oriel, gasto óptimo. No como tal gasto óptimo. Si es un gasto y si es una presión de fondo fluyendo. Pero ¿cuáles? Promedio, no sería promedio, Aldo. A ver, recuerden que yo les di, a ver, de los datos de Vogel, yo les di un gasto y yo les di una presión de fondo fluyendo. ¿Sí? ¿De dónde saqué yo esos datos? O sea, ¿los inventé o quién me los dio o cómo los obtuve?
¿Cómo se obtenían esos dos datos? Esa presión de fondo fluyendo y ese gasto, ¿cómo se obtenían? ¿Quién me los daba? O sea, esos yo los tengo que obtener de alguna manera. ¿Cómo los obtenía? Gasto máximo con un diámetro de estrangulador específico. No como tal. Gasto máximo, recuerda que es cuando ya llevas la presión de fondo fluyendo hasta cero. Había una prueba que yo hacía en campo, o hay una prueba que yo hago en campo que se tiene que realizar para obtener esos valores. ¿Cómo se le llama esa prueba? ¿Y cómo se realiza? Por cierto, fue pregunta de examen, del primer examen. Algunos la buscaron en Google, lo googlearon y ya nada más prácticamente copiaron y pegaron la pregunta. E incluso manejaban términos como caudal. En campo se realiza esta prueba, es una prueba que yo tengo que ir con dos equipos y uno lo tengo que colocar en superficie y el otro lo introduzco al pozo. Prueba presión producción, así es, Eduardo. Es una prueba presión producción. Entonces, ¿qué obtengo yo con esa prueba presión producción, Eduardo? ¿Qué datos obtengo? ¿Qué valores? Ya que llevaron la prueba, le hicieron la prueba presión producción, es decir, está haciendo la prueba presión producción y qué valores me entrega. O sea, qué parámetros mido. Tú mismo, Eduardo. Así es, obtienes la presión de fondo fluyendo, obtienes la presión de fondo fluyendo y ya sea variando gastos o manteniendo el gasto constante. Con esa prueba de presión de fondo de presión producción se obtiene gasto y se obtiene una presión de fondo fluyendo en tiempo real, sí, pero me da la condición operativa del pozo en ese momento. Esos datos son los que yo voy a utilizar para poderle meter a mi modelo de Vogel. Por eso es que yo les daba un gasto y les daba una presión que salen a partir de esa presión, de esa prueba presión, de presión producción. ¿Sí? O sea, no son sacados nada más de la manga, se tienen que sacar de algún lado y son de a partir de esa prueba. ¿Ok? Ahora, nada más recordando, Eduardo, otra vez, o si alguien más lo recuerda, ¿con qué realizaba yo esa prueba? ¿Cómo la realizaba? O sea, ¿qué equipos utilizaba? Para medir el gasto que utilizaba y para medir la presión que utilizaba.
Para medir la presión, yo bajaba con una sonda, con mi línea de acero, y así es, Stephanie, bajaba mi sensor de presión y mi sensor de temperatura. Y ahora para medir el gasto que utilizo en la superficie. El gasto, ¿cómo lo medía en superficie? En la superficie, sí, una medición en la producción, claro, pero ¿con qué? Bueno, ya se está acabando el tiempo. Con un separador multifásico. Utilizamos un separador multifásico. Entonces, bueno, la pregunta, todo esto nos llevó porque la pregunta es, entonces, ¿este cruce qué nos representa? ¿Esta intersección qué representa? Ya vimos que no es el gasto óptimo, ya vimos que no es el gasto promedio. Entonces, ¿qué sería esta intersección? Recuerden que para obtener la curva de IPR yo necesité 2 puntos, un gasto y una presión que medí con mi separador de flujo multifásico, con mi separador trifásico, y también lo medí con un sensor de fondo. Es decir, eso es para obtener mi curva de IPR, y ya de ahí yo fui trazando diferentes gastos y presiones. Así es, Uriel, el gasto y la presión a las condiciones actuales o a las condiciones de operación. ¿Sí? Ese es el gasto y presión a las condiciones de operación o condiciones actuales. Así es, Uriel, tú le diste. Es ese gasto que yo medí con mi separador trifásico, y es ese gasto que yo medí con mi sensor de fondo, y entonces esa intersección me está dando la condición. Yo la puedo modificar, sí la puedo modificar, pero yo por eso tracé mi curva de inflow y mi curva de outflow para ver en dónde está operando. Es decir, me tiene que dar exactamente el cruce que yo le metí de forma manual. Y entonces, ya que yo tengo ese cruce, que yo ya lo conozco porque yo ya lo medí físicamente, yo lo puedo modificar como variando el diámetro del estrangulador, ya sea para arriba o para abajo. ¿Para qué? Para optimizarlo. Es decir, no sé en este momento, yo no sé si está optimizado, pero yo tengo que optimizarlo. Entonces, para eso necesito saber en dónde cruza y si yo lo puedo desplazar hacia arriba o si lo puedo desplazar hacia abajo, con base en lo que me pueda dar mi yacimiento. En este caso, el yacimiento me puede dar a lo mejor más por el IPR, y yo lo puedo desplazar hacia abajo, como abriéndole al estrangulador, o si yo tengo capacidad de cambiar el diámetro de tubería, entonces yo lo podría hacer. Si yo lo pudiera modificar con un sistema artificial, si yo lo pudiera modificar cambiando con la presión en la línea de descarga, es decir, yo podría hacer muchas cosas para que se alterara este cruce. Y a lo mejor este cruce ya no sería aquí. Si yo moviera, por ejemplo, el estrangulador, a lo mejor el cruce sería acá, o a lo mejor sería acá. ¿Sí? O a lo mejor yo cambio la línea de descarga y entonces el cruce sería aquí. ¿Sí? Eso es. Entonces, esto fue lo que yo les expliqué, cómo se forma la curva de IPR. ¿Sí? Haciendo diferentes gastos para diferentes presiones. Al final es el gasto operativo.
Entonces, esto es lo que es la curva de gradiente, que se mide en diferentes puntos. Ya también se los expliqué. Ok. El siguiente tema va a ser flujos estranguladores. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Si no tienen ninguna otra pregunta, si la tienen, todavía la pueden hacer. Si no hay más preguntas, nos vemos el próximo martes. Recuerden, ya tenemos examen. Digo, nos vemos el próximo lunes. Tenemos examen el miércoles. Y ya prácticamente la otra semana se acabó el semestre. Vamos a terminar el temario a la par con el semestre. Entonces, pues ya después vendrá el examen, el tercer parcial y luego el examen final. Vale, entonces ya váyanse preparando, vayan estudiando ya para el final. En el final, digo, váyanse preparando para el tercer parcial. El tercer parcial va a ser análisis nodal, pero combinado con lo que es curva de comportamiento de afluencia, porque como ya vieron, pues tiene que considerarse también la parte de IPR. Entonces va a venir IPR y daño, va a venir ya lo que es curvas de inflow, outflow, prácticamente lo que hemos visto, pero ahí sí ya voy a meter los modelos de IPR que vimos en el primer tema, porque están totalmente relacionados. Prácticamente análisis nodal ya involucra todos los temas, pero bueno, vamos a meter nada más ese IPR con la parte de daño y bueno, lo que son las curvas de inflow, outflow y las caídas de presión. ¿Sí? No meteríamos registros de producción, eso todavía no, eso no vendría. Y curvas de declinación, quizás algún cálculo nada más rápido y sencillo como el que vimos en el primer tema, que es la presión declina a un ritmo de tanta velocidad, y bueno, nada más eso, ¿no? Sería eso lo que sería el tercer parcial. Y ya, bueno, el final, bueno, pues sí es una integración totalmente de todos los temas. Entonces, si no hay más dudas, no hay más preguntas, hasta aquí le dejamos. Que tengan buen día.